justificado por la fe, gracia eterna en ti. Sé mi refugio eterno, Dios, paz encontraré, eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. Mientras yo tenga vida en mí, a ti me postraré, en ti edificaré mi ser, tu nombre eterno eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. En aquella cruz mi refugio está y cubierto estoy por tu gracia. En aquella cruz mi refugio está y cubierto estoy por tu gracia. Eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios, vida eterna, refugio, roca firme, salvación, nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Buenos días, queridos hermanos. Hoy recordamos la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo, más conocida como Semana Santa. Y qué bonito es que podamos unirnos en un mismo sentir y recordar el sacrificio de nuestro Señor que hizo por nosotros. Ayer en la predicación vimos la entrada triunfal. Ese evento se llevó a cabo el día domingo, dando inicio a la última semana de vida del Señor Jesús. Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén en un burrito, todos gritaban: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David!». Lastimosamente, eso no era algo genuino, no era algo sincero. Estas mismas personas que en ese momento exaltaban a Jesús, más adelante estaban gritando: «¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle!». Pero para nosotros, esta semana es muy importante y tiene un alto valor. ¿Por qué? Porque recordamos el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor al venir y morir para pagar por nuestros pecados. Hoy estudiaremos juntos lo que el Señor hizo el día lunes, después de la entrada triunfal. En el Evangelio de Mateo encontramos que uno de los hechos más trascendentales que sucedieron ese día fue la purificación del templo. Pero antes de empezar, acompáñenme a orar, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por reunirnos por medio de este medio hoy, Señor. Agradecemos tu bondad y tu misericordia. Agradecemos tu cuidado. Te alabamos, Señor. Y pedimos que en este tiempo tú nos des dirección, sabiduría y entendimiento. Y sobre todo que veamos el amor que tú tienes por nosotros
y el alto valor que tiene tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Si me acompañan, hermanos, vamos a ir a Mateo 21, versículos del 12 al 17. Mateo capítulo 21 del 12 al 17. Y vamos a leer. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En el pasaje podemos apreciar que el Señor entró al templo y se indignó grandemente. Eso lo llevó a echar fuera a todos los que vendían y todos los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Pero hay una frase bien importante que debemos destacar. Él dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Por qué Jesús reaccionó de esta forma? ¿Por qué estaba tan indignado? El templo era el lugar santo, donde debía adorarse al Señor. Era el lugar de tributo, de alabanza y de adoración. Sin embargo, aquellos hombres que debían guardar la santidad del templo, lo habían profanado. Habían hecho del templo un lugar de negocios, se habían convertido en mercaderes de la fe. Los sacerdotes eran los encargados de cuidar la casa del Señor, pero ellos se habían alejado, veían el templo como una oportunidad de hacer riquezas, una oportunidad de hacer negocios y una oportunidad de sobresalir. Déjenme decirles que la práctica en aquella época era que los judíos de diversos lugares, de diversas regiones, venían al templo a adorar. ¿Por qué? Porque se celebraba la Pascua. Pues ellos traían sus ofrendas, ovejas, corderos para el sacrificio. Pero en sus largos viajes los animalitos llegaban muy maltratados o morían. Así que se implementó que ellos trajeran dinero y compraran los animalitos sanos en perfectas condiciones ahí en el templo para hacer un buen sacrificio. Esto trajo consigo otro problema, y era que ellos traían monedas de otros lugares, de otros países, y era necesario cambiarlo. Así que los sacerdotes crearon su propia moneda. Cuando ellos llegaban era necesario comprar las monedas, y el problema es que los sacerdotes empezaron a exigir que debían ser esas monedas, debían ser esos animales. Ellos empezaron a querer imponer y ellos se enriquecían y sacaban provecho de las ofrendas del pueblo. ¿Dónde estaba el problema de los sacerdotes? El problema estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque amaban más el dinero, más el prestigio, más la fama, más que al Señor. Se habían llenado de orgullo. En sus corazones, el Señor había pasado en segundo plano. Había idolatría en ellos. Y tengo una pregunta para ti, hermano. ¿Qué hay de ti? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesta tu confianza? La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 6, 19 y 20 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados por un alto valor, por un alto precio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, como templo, debemos confesar nuestros pecados y permitir que Jesús nos limpie y que Él quite todo aquello que impide nuestra comunión con Él. Como templo, el Señor quiere habitar en nuestros corazones. Debemos despojarnos de todo aquello que estorba. Puede ser orgullo,
puede ser falta de perdón, temores, ansiedad, idolatría. El Señor desea habitar en una morada limpia y santa. Si apreciamos, el Señor Jesús, antes de usar el templo, primero lo limpió y lo purificó. Pues eso mismo desea el Señor para nosotros. Él quiere que vengamos a Él, que nos limpiemos en su palabra, que confesemos nuestros pecados, para que Él así pueda morar y habitar en un lugar limpio, en corazones limpios. El Señor dijo: mi casa es casa de oración. ¿Estás siendo tú, hermano, un templo santo para el Señor? ¿Estás siendo tú una casa de oración? ¿El Señor mora en ti sin obstáculos? Yo quiero animarte que si no lo has hecho, puedas acercarte con humildad a Él, puedas pedirle perdón por tus pecados, y sé que Él te recibirá. Si tú lo haces de una forma sincera, Él te va a recibir. En el versículo 14 de Mateo 13 nos dice que vinieron a Él los ciegos, cojos, y Él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, Hosana al Hijo de David, dice que se indignaron grandemente. Y vemos un contraste acá. Jesús se indigna por el pecado del pueblo y por el pecado de los sacerdotes. En cambio, los sacerdotes se indignan por ver el ministerio de Jesús, por ver que Él honra al Padre, por ver que Él los estaba confrontando con su pecado y porque ellos tienen celos del ministerio que Él está realizando. En aquella época, a los ciegos, a los cojos, no se les permitía entrar en el templo. Sin embargo, vemos a Jesús no solo recibiéndoles, sino también sanándoles y purificándolos. ¿Qué nos enseña esto? En el Salmo 51, 17, el Señor nos dice, vamos a Salmos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Los cojos, los ciegos, venían a Jesús con un corazón contrito, con un corazón humillado. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Los recibió, los limpió y los sanó. En cambio, los sacerdotes, fariseos, escribas, estaban llenos de orgullo. No querían rendirse ante el Señor. Esto nos enseña que el Señor está más interesado en nuestro interior que en las cosas externas. Debemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Hermanos, no seamos como esos sacerdotes que habían endurecido sus corazones, que vivían solo por apariencia y se engrandecían a sí mismos. No reconocían al Señor de sus vidas. Hermanos, yo quiero animarte a desarrollar un corazón humilde, un corazón de siervo. Que el Señor sea quien llene tu vida, que el Señor te dé gracia para vivir en amor, para vivir en fe y obediencia. Solo de esa manera, cuando nuestros corazones están limpios y cuando llegamos con humildad al corazón, el Señor, nos recibe. Quiero animarte, hermano, a que esta semana tú te puedas dedicar al Señor. Quiero animarte a que puedas ser ese templo santo donde el Señor mora con gozo en tu vida. Para terminar, quiero que volvamos al Salmo 51 y en el versículo 15 y 16 nos dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Déjenme decirles que para la Pascua los jovencitos de 12 años se reunían en el templo. Era la primera vez que a ellos se les permitía estar ahí. Y ellos llegaban para aprender, para adorar al Señor. Y había muchos cuando el Señor estaba ahí, y muchos alababan el nombre del Señor. ¿Qué nos quieren enseñar con esto? Que nosotros debemos ser sencillos de corazón.
Estos jóvenes alababan y adoraban al Señor de una forma sencilla, pues Dios quiere que nosotros lo hagamos de esa misma manera, que lo hagamos de una forma humilde, de una forma sincera, y que lo hagamos con gozo y alegría. Para terminar, hermanos, yo quiero decirte que Dios te ama y que Dios quiere que tú perseveres con Él. Que este tiempo pueda ser un tiempo de devoción, que este tiempo pueda ser un tiempo donde tú te rindes a Él en obediencia, en humildad. Y para terminar, vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor. Padre, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias porque viniste de forma humilde a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y hoy podemos venir delante de ti para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a confesar nuestros pecados, a rendirnos, Señor, ante ti. Que tú puedas encontrar en nosotros un templo limpio, Señor, un lugar donde puedas habitar con gozo, Señor. Perdónanos, Señor, porque sé que fallamos muchas veces, pero que podamos venir con confianza al trono de la gracia, sabiendo que tú nos recibes, Señor, cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu bondad. Te alabamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.